Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, abogada, buenas tardes. Sí, perfecto. Bueno, denme un minutito, espérenme tantito. Em, Déjenme buscar la presentación. Ayer hasta donde recuerdo nos quedamos precisamente, bueno, ya finalizamos toda la parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya vimos básicamente todo el organigrama, por qué unidades está compuesto y bueno, pues cada funcionalidad de cada una de ellas. Ya obviamente cerramos con el servicio de administración tributaria, que es precisamente la actividad que tienen para la siguiente semana, bueno, para el siguiente martes. Vamos a continuar precisamente con el Banco de México. A ver, les proyecto. A ver si ya se ve. A ver, ahí está. Vamos a empezar en la misma situación con el Banco de México, a ver obviamente sus funcionalidades de manera específica y obviamente pues cómo está conformado. De hecho, el Banco de México, indistintamente de que está regulado o de que podemos encontrar fundamentación legal del mismo en diferentes tipos de legislaciones, claramente también tiene una legislación especial o específica, igual que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es precisamente la ley del Banco de México. Lo mismo, no vamos a aventarnos toda la ley porque, pues digo, la realidad es que aparte de ser una situación ociosa, pues sería muy complicado hasta en cuestión de tiempo. Solamente vamos a ver como cuestiones fundamentales en cuanto a la parte de marco legal, porque recuerden que es marco legal del sistema financiero. En el caso, por ejemplo, del artículo tercero de esta ley, nos habla de las funciones que propiamente se va a encargar de desempeñar este organismo o esta institución. Ya platicamos qué es, entonces pues ya nada más son las funcionalidades. Por un lado tenemos la parte de todo lo que tiene que ver con la situación de la moneda, o sea, ¿qué quiere decir? Pues cómo se emite y propiamente cómo circula. Eso nosotros, pues obviamente ya lo habíamos platicado con antelación cuando dábamos la introducción al Banco de México y decíamos, bueno, pues precisamente ellos son los encargados o ellos son las personas que precisamente resuelven cómo se va a dar la emisión de la moneda. Déjenme admito a su compañero. Ahí está. ¿Cómo se va a emitir la moneda y cuál va a ser la forma de circulación en nuestro país? Obviamente también, pues cuál es la forma de cómo se va a cambiar nuestra moneda, quiénes van a ser aquellos intermediarios y quiénes son los encargados de prestar este tipo de servicios financieros. Al igual, pues si hay un sistema financiero de por medio, pues cuál va a ser el sistema de pago. Por otro lado, también se va a encargar de operar de la mano, porque digamos que va a ir de la mano con todas estas instituciones de crédito, por ejemplo, pues con los demás bancos. Obviamente en esta parte del banco de reserva y pues bueno, puede ser la parte acreditante de última instancia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay algún crédito o algún préstamo propiamente que se dé para nuestro país, pues debe de haber alguien que acredite la confiabilidad o que sea como la especie de respaldo en cuestión de nuestro país, pues para solicitar un crédito. Y el que precisamente va a quedar como acreditante, pues es el Banco de México. Digamos que va a respaldar los créditos que propiamente el Estado mexicano pues perciba. Siguiente, bueno, pues él tiene la parte de funcionar como agente financiero, pero dentro de la parte de la tesorería de la federación. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente de revisar o de prestar servicios como si fuera básicamente el encargado del dinero, porque obviamente no se tiene en cuestión física, pero pues obviamente el que se encarga de manejarlo de cuestión física, pues es el Banco de México. De hecho, todo el dinero de las percepciones que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todas las que percibe, todos los recursos, desde contribuciones que damos nosotros hasta la parte de otro tipo de ingresos, obviamente los recepciona la Secretaría y la Secretaría decidirá cómo va a ser ese egreso o qué va a pagar o cómo lo va a pagar. Ellos van a decidir, pero ellos no lo tienen de manera física, ellos no lo resguardan. Precisamente quien lo resguarda, pues es el Banco de México. El Banco de México sí tiene de manera física toda esta parte de economía del país. Por eso se dice que el Banco de México pues es el banquero de nuestro país.
Ahora también, pues ya lo habíamos comentado, pues es un asesor, ¿no? Se encarga de toda esta parte de asesoramiento al gobierno federal, sin importar a qué dependencia pues, sea, puede ser pues desde el titular del Ejecutivo, o sea, que se encarga de asesorar al presidente en cuanto a la materia económica y específicamente pues en la cuestión financiera. ¿Por qué? Pues porque claramente ahí sí, el que se encuentra directamente en el Banco de México, pues son economistas. Entonces, por tanto, pues tienen ese conocimiento que probablemente, pues ciertos servidores públicos o ciertos funcionarios, pues carecen del mismo. Por ello, la crítica, y nosotros también lo hemos visualizado en algunas, digamos que comunicaciones o notas que nos han venido dando a través de diferentes periodos por parte del Ejecutivo Federal, porque muchas cosas que dice, pues claramente no están corroboradas, o sea, solamente se dice lo que se va a hacer, pero no se tiene una corroboración o un respaldo. ¿Qué quiere decir? Pues que la verdad es que no se le ha preguntado al Banco de México. Por eso hay cuestiones que el Ejecutivo puede mandatar, pero que al final de cuentas pues no son viables. Y al no ser viables, pues el Banco de México será el encargado de decir o de asesorar qué puede ser viable y claramente pues que es completamente intrascendente. Bueno. ¿Qué otra funcionalidad tiene la cuestión del Banco de México? Otra funcionalidad que tiene, bueno, es que participa en el Fondo Monetario Internacional y en cualquier otro organismo que se encargue de la misma materia financiera con los que nosotros como país tenemos cooperación internacional. ¿Por qué? Porque precisamente cada estado-nación tiene un banco, o sea, un banco, no una banca comercial, tiene un banco completamente perteneciente al Estado que precisamente pues llegan momentos en que tiene que tener relaciones internacionales. Pues precisamente en este caso, el que concentra a todo el mundo pues es el Fondo Monetario Internacional. Y este fondo pues tiene que tener la cooperación y la comunicación pues con todos los países en esta materia. Por ello, pues nuestro intermediario, digámoslo así, pues es precisamente el Banco de México. También se encarga de operar con cierto tipo de organismos, obviamente con bancos centrales y con cualquier otro tipo de persona moral, pero de carácter extranjero, para que precisamente puedan tener funciones de autoridad en materia financiera. ¿Qué quiere decir? Pues si llega a existir alguna problemática con un banco central de otro país, no podemos intervenir como particulares. En este caso, la competencia le corresponde única y exclusivamente al Banco de México. Bueno, que era inspeccionar la página, de hecho les iba a pasar la página a ustedes, o bueno, ustedes la pueden localizar. La página del Banco de México. Aquí podemos encontrar un sinfín de cosas que obviamente de información que nos puede proporcionar, porque desgraciadamente, aunque es una página pública y aunque claramente todos tenemos acceso de una manera muy sencilla, pues me atrevo a decir que muchas personas no tienen ni idea, ni siquiera, pues obviamente de la información que contiene. Es más, pues hasta estudiantes de derecho, pues nunca han ingresado a páginas como de esta tipología. Podemos encontrar, lo primero que encontramos en la página del Banco Central, de hecho creo que ya les aparece en su pantalla, son precisamente los indicadores. Tenemos un sinfín de indicadores que se van actualizando, obviamente en determinados periodos y algunos son actualizados a fecha. Por ejemplo, vemos la tasa que tenemos actualmente, esa está actualizada al día de hoy. El fondeo, bueno, no nos vamos a meter a mucho concepto financiero, pero bueno, el fondeo es lo que se encuentra respaldando la tasa. En este caso, bueno, vemos que la actualización pues fue del día de ayer. Y vemos otras que si nos damos cuenta, pues obviamente solamente se indica el inicio del año. ¿Qué inflación tenemos y cómo se va marcando? Y claramente cómo está evaluado la parte del UDIs. De hecho, si nosotros presionamos en cada, digamos que en cada uno de ellos, podemos verificar propiamente una especie de tabla o una especie de gráfica. De hecho, si nosotros queremos agregar una serie para saber el valor del UDIs, lo podemos hacer sin ningún problema. Digamos que el Banco Central nos da la fórmula para que en automático se pueda sacar. Eso lo podemos encontrar en su página principal y también encontramos digamos que un apartado de noticias.
¿sí? En esto, pues obviamente se van actualizando las cosas pues más importantes en materia bancaria y que pues obviamente nos arroja propiamente el Banco de México. Por ejemplo, acá tenemos la parte de los CETES. Hubo una subasta de CETES y obviamente tenemos la información aquí. Tenemos convocatorias que obviamente nos van hablando de la regulación monetaria y en estas convocatorias pues pueden constatar que algunas son públicas. Entonces obviamente podemos ver los requisitos para poder ingresar a la subasta, ¿sí? De hecho acá si se dan cuenta, pues hay una parte de valores gubernamentales que también ingresan a subasta, ¿sí? Y bueno, así podemos ver hasta las sesiones, porque obviamente hay un comité de regulación y también tiene sus sesiones como si fuera el Congreso, como si fuera cualquier otro organismo como tal. Tenemos la parte, por ejemplo, de billetes y monedas. Si nos damos cuenta, pues muchas de ellas pues están equiparadas a la parte de los conocimientos económicos, financieros, que probablemente pues nosotros pues no manejamos. Pero tenemos series un poquito más o apartados un poquito más amables, como lo puede ser el de billetes y monedas, en donde precisamente nos da la actualización de cómo está fungiendo o si tenemos acuñados, si tenemos un papel moneda nuevo o si tenemos una valorización diferente, etcétera. Por ejemplo, ya escuchamos hablar precisamente del billete, este billete nuevo, que es el billete de 1,000 pesos, el cual pues es muy similar, de hecho ya está expedido, ya lo pueden encontrar, o sea, en algún momento en algún cajero o en algún movimiento, lo pueden encontrar. ¿Y por qué digo cajero? Porque la realidad es que es un poquito difícil de encontrar y no porque no manejemos 1,000 pesos, sino porque son de más delicadeza. O sea, la realidad es que muchos comercios comunes tienen un poquito de desconfianza con la aceptación de este dinero, porque imagínense, sería bien complicado que precisamente nos encontráramos un billete de 1,000 pesos o que nos dieran un billete de 1,000 pesos falso. Digo, ¿no? Pues digo, no es que uno de 100 no nos duela, sí nos duele, pero menos a comparación de uno de 1,000 pesos. Por ello, precisamente, pues no se ve tanto la circulación del mismo, salvo que sean pues algún otro tipo de operaciones. Acá, bueno, tenemos el video, en un momento más si tenemos un poquito de tiempo, bueno, lo proyectamos, si no, bueno, pues ya lo verán ustedes. Tenemos varios porque no es el único. De hecho, podemos decir nosotros, porque eso lo podemos preguntar y decimos, bueno, como para qué carambas el Banco de México nos tiene que explicar o nos tiene que decir un billete de 100 pesos o un billete de... Yo ya sé perfectamente que en mi país hay billetes de 100, de 200, de 500 y de 1,000. Sí, pero bueno, aquí el detalle no radica en eso. Aquí el detalle radica en que por un lado, pues tenemos mucho extranjero y por otro lado, ni siquiera nosotros conocemos nuestro papel moneda como tal. Entonces ahí claramente nos dice quiénes son los personajes que aparecen, dónde se encuentra el número de serie, los lemas o las frases que se encuentran, las propias medidas de seguridad que podemos encontrar en nuestros billetes, etcétera. Y aquí podemos encontrar todos. Aquí podemos encontrar todas la gama que tenemos por lo menos en circulación. De hecho, si ustedes quieren decir, bueno, no, yo quiero visualizar el de 100 pesos, vamos a pensar, que también pertenece a la cuestión de la familia G o así se le mandata, también a través de un video nos hace la propia explicación y abajo lo maneja por escrito, porque recuerden que esta gama es de billetes nuevos. No estamos hablando del de 100 anterior, por ejemplo. De hecho, se pueden percatar a la vista. Nos maneja la medida, nos maneja el material claramente es una aleación, es básicamente un polímero, y nos dice, pues nos da propiamente lo que podemos encontrar tanto al reverso como al anverso. Decimos, bueno, pues todos sabemos que tiene a Sor Juana. Bueno, sí, pero la realidad es que no solamente tiene eso. Si se pueden percatar, digo, ahí se ve un poquito pequeño, pero pues tenemos otras cuestiones. Hay un fragmento que es el antiguo colegio de San Ildefonso, que se encuentra obviamente en la Ciudad de México y que fue una institución de carácter educativo. Y en el caso del anterior, la parte, digamos que el reverso, encontramos todo lo de la mariposa monarca. Recordemos que la UNESCO pues ya lo marcó como patrimonio de la humanidad. Y bueno, pues aquí estuvo en circulación a partir del 12 de noviembre del 2020. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues ya tiene aproximadamente ya para
3 meses y cacho que está circulando. Yo pregunto, ¿ustedes ya tuvieron el acceso a uno de 100? Así ponemos uno sencillo. Sí, yo sí. De 100 sí. Sí, de 100 sí. De 100 sí, ok. ¿De 200? También. ¿De 500? ¿Cuál es el de 500? A ver, déjenme ver. El de la ballenita, creo, ¿no? De la ballenita, ¿verdad? Sí, es cierto. Ahí está. Este es el de 500, donde obviamente ya se le da un cambio de valorización. Recordemos que Benito Juárez, don Benito Juárez, estaba en el billete de 20. Ahorita ya hicieron con el cambio de la reforma y ya lo ponen en el billete de 500. En este caso, bueno, aparte de tener a don Benito, pues encontramos, ¿por qué a don Benito? Porque por la realidad es que simboliza una parte de cuestión igualitaria. Y en el reverso, como bien comentan ustedes, pues se encuentra la ballenita, bueno, la ballena gris en esta reserva del Vizcaíno, ¿no? Entonces está, pues están, dicen que muchas de las veces como por qué se cambian los billetes y si no tendría mucha funcionalidad. Bueno, pues es parte de la apreciación que le damos a nuestra moneda, porque al final de cuentas recordemos que es un representante a nivel internacional. A nosotros yo sé que de manera general decimos, bueno, a mí me importa el valor, a mí no me importa la figurita ni me importa quién tenga, pero la realidad es que sí es parte de una insignia que demuestra propiamente este patriotismo que tanto ha caracterizado al mexicano. ¿Y de 1000? ¿Ya les tocaron de 1000? Ya. ¿Ya? ¿Quién dijo que ya? Espérenme. Yo. Yo, Giovanni. ¿Y qué tal? Sí. ¿Cómo viste el de 1000? Pues tiene la misma sensación, ¿no? ¿O lo apreciaste diferente? Pues sí, diferente. Sí, pues técnicamente las medidas son relativamente parecidas, si no es que son las mismas. Obviamente, pues cambian claramente la cuestión de las figuras. Aquí en este caso se hace el cambio porque ya aparece Francisco y Madero, ya aparece Hermila, ya aparece Carmen Cerdán, obviamente haciéndole honor a toda la cuestión revolucionaria. Y atrás es donde encontramos precisamente al jaguar. Si se dieron cuenta, la equiparación va en héroes de la nación y por otro, representantes de la nación, y por otro lado, pues todas estas especies que caracterizan a México y que claramente pues están en peligro de extinción. Tenemos entonces una funcionalidad, pues obviamente de billetes. Eso pues es como una cuestión curiosa y claramente pues para que podamos visualizar, para quien no lo haya tenido en manos, pues obviamente sepa perfectamente cómo va a pasar. Ahora, tenemos también no solamente la cuestión del papel, tenemos también la cuestión de la acuñación de monedas. En este caso, bueno, tenemos la moneda de 20 pesos, ¿sí? Acá está. En el caso de la moneda de 20 pesos, bueno, el diámetro es muy similar al que manejamos. Aquí lo que varía en parte o se ve un poquito más marcada es la forma, porque aquí la forma es una figura de 12 lados, o sea, un dodecágono, ¿sí? El peso, pues no varía. El estrío, si se dan cuenta, sí, estas son las estrías. Las estrías sí varían un poquito. Así es como se ve propiamente la moneda. Claramente va a seguir conservando el escudo nacional, pues porque digo, es parte de la lógica. Pero lo que va a cambiar es propiamente el reverso. Ahí de hecho es Veracruz, bueno, es la Villa Rica de Veracruz. Y bueno, van encontrando así como otros edificios y como la fundación de la ciudad de Veracruz y como que le hicieron honor a esta parte. Ahora, aquí, bueno, lo importante es que la circulación fue a partir del 22 de abril. No sé ustedes, pero a mí la realidad es que no me han tocado monedas de 20 casi nunca. No sé si ustedes sí. ¿Les han tocado monedas de 20? Ay, sí, A ahora mí sí, resulta que puro pero billete. ¿Mandé? no, a mí Sí. sí, pero como que a veces no las aceptan. Yo No creo que las por eso aceptan. empezaron a veces empezaron a dejar de circular, porque veía que no Exacto. las aceptaban. Y ahí les va otra cosa en referencia a la cuestión de A la mí sí me han moneda. tocado. ¿Mande? ¿Mande el de ir? A mí sí me han tocado. Sí te han tocado, yo la realidad es que me han tocado, como muy poquitas del año pasado a la fecha. Y también se obedece a que muchas de las veces cuando son monedas o cuando son billetes nuevos,
la gente no los quiere dejar circular. O sea, los guardamos, ¿me explico? Y obviamente eso hace que la circulación pues no se maneje como se debería de manejar y obviamente pues también va en proporción a la cantidad que obviamente se va emitiendo. Claramente acá tenemos una de las situaciones importantes. No son las Pero los únicas. anteriores no dejan de circular, ¿verdad? ¿Mande? Por ejemplo, en el billete de a 1000, ese no deja de circular, el anterior, ¿o No, hasta qué tiempo? no deja de circular, no deja de circular. De hecho, estas son como nuevo ingreso o sí, un ingreso nuevo de papel moneda, pero no deja de ingresar. Esto es interesante porque muchas de las veces pensamos de, caray, ya salieron nuevos billetes, quiere decir que los míos ya no sirven o qué onda. No, sí sirven. Obviamente nada más es un cambio paulatino. Obviamente un cambio paulatino el que se va dando para el ingreso a nuevos, ¿cómo se llama? A nuevo papel moneda. De hecho, lo vivimos cuando hicieron la transición, otra transición anterior, que son los que actualmente manejamos antes de estos nuevos. La transición se hizo así, recordarán que el billete de 20 era de papel como el de 100 más o menos, no el plastificado, el otro. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues obviamente con el paso del tiempo se fue quitando, vamos a decirlo así, pero eso no le quitaba su validez, bueno, hasta el momento, porque pues claramente ya no fue circulable, porque ya no había, porque ya nadie lo movía y obviamente se quedaron completamente los plastificados. Los plastificados tienen su razón de ser y eso también es muy interesante. La razón de ser obedece al desgaste. Si ustedes tienen la oportunidad o si tienen a la mano un billete de la denominación que quieran, sobre todo en el caso, por ejemplo, a ver, déjenme ver. Aquí déjenme ver cuál tengo, espérenme tantito. Miren, por ejemplo, yo tengo, este sí es de los viejitos. Por ejemplo, hay unos viejitos, bueno, no viejitos, porque de hecho si ustedes los ven se ven muy claros, pero son todavía de esta parte como de papel, como un poquito más se percata la textura del papel. En este caso, pues obviamente se obedece a que desgraciadamente son mucho más fáciles de romper. Intenten romper uno de 20 e intenten romper uno de 100 así en tipo papel. El de 100 lo van a, vaya, romper de manera inmediata y el de 20 no. Obviamente la cuestión de la denominación obedece a esto, a que se trate que la mayoría pues pueda ser movilizado en una parte plastificada, en un polímero que sea un poquito más plástico para que en el momento de que se puede estar moviendo y en el trasiego del mismo dinero, pues claramente no se deteriore, porque si no, fue lo que pasó anteriormente. Los bancos, como la gente hasta la actualidad, ustedes vayan a la tiendita de la esquina, bueno, no sé, pero la realidad es que la gente los billetes rotos no los acepta, aunque ya saben perfectamente que mientras estén completos son válidos, pues mucha gente no los quiere aceptar. Entonces imagínense en ese momento que todos eran completamente papel, pues la única manera de cambiarlos era en el banco. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente esto genera hasta un doble gasto para la cuestión, obviamente, del Estado. Y bueno, dice el papel de México, perdón, el Banco de México, pues que hay que buscar un polímero que propiamente aguante en una mayor situación el desgaste del papel moneda. Y es como llegan pues toda esta gama de, digamos que de billetes a nuestras manos. Ahora, no son los únicos, porque también de hecho dentro de esta gama donde nos hace la explicación de las monedas, en este caso, bueno, yo puse la moneda de 20, ¿verdad? Pero pueden poner la que ustedes quieran. De hecho, bueno, les digo que los videos son cortitos y son súper ilustrativos porque nos embellecen la parte de la moneda, pero no es el único. De hecho, también hay otros diseños válidos como los que pueden apreciar acá en esta página. Está la de Octavio Paz, que fue también muy famosa, va a estar la del centenario del ejército mexicano, la del 150 aniversario del natalicio y 100, obviamente, del luctuoso de Belisario Domínguez, que fue una que sonó mucho y que andaba muy cotizada. Tenemos la del luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón. Por eso les digo, cuando las personas empezaron a hacer esta colección, porque básicamente se hizo una colección de monedas de 20, pues imagínense, hagan cuenta, son 12, algo así, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé, 11, 12, diferentes tipos de moneda. Y claramente son válidas, tienen el mismo valor, tienen el mismo poder de circulación. Solamente lo que varía, pues claramente es la cuestión del diseño, ¿no? Y digo, si ustedes tienen la oportunidad de ver las conmemorativas, aquí están
Aquí las pueden visualizar. Miren, acá, por ejemplo, no tenemos la descripción, solamente tenemos el video en el cual ustedes pueden ver todas y cada una de sus monedas. Y así como bueno, podríamos seguir curioseando en la página, pero pues bueno, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros podemos encontrar. Ahora, importante, pues ya vimos que encontramos noticias, que encontramos la cuestión de las tarifas, que encontramos la parte del papel moneda y encontramos otra serie de servicios propiamente que la página nos arroja en la búsqueda principal. Y encontramos la cuestión de transparencia, encontramos conociendo Banxico, que es donde nos da todo de todo lo que se encarga, todo lo que hace y todo lo demás. Miren, acá se puede encontrar. De hecho, acá está el organigrama, ¿no? ¿Quiénes son aquellos servidores públicos que se encargan de administrar o de regular el Banco de México? Tenemos la política monetaria, tenemos lo que es el sistema financiero, los billetes y monedas, los mercados. Es más, tenemos hasta la cuestión de prensa, ¿no? Que es toda esta comunicación que se da precisamente para diferentes tipos de medios. Y así como eso, bueno, encontramos también la parte o la gama de servicios, que son todos los que acabamos de mencionar. Y así como ese, pues pueden seguir ustedes ahondando en la navegación de la propia página. Por ejemplo, si nos vamos a la política monetaria, encontramos tanto la comunicación como los instrumentos, ¿sí? Obviamente, cuáles son los programas que tenemos, qué han decidido, encontramos qué instrumentos, cuáles son las operaciones, qué estrategias hay. Todo esto que nosotros hemos comunicado o que hemos comentado, que se encarga el Banco de México, bueno, pues acá ya lo tenemos propiamente materializado. Decíamos, bueno, es que el Banco de México se encarga de gestionar programas de política monetaria. Hasta ahí. Bueno, pues precisamente, pues acá lo tenemos. Cada año, por el mes de enero, el Banco Central le tiene que enviar, y nosotros ya lo habíamos platicado, le tiene que enviar al Congreso y le tiene que enviar al Ejecutivo cómo se va a conducir nuestra política monetaria para el año que sigue, ¿sí? En este caso, estos son los programas que van, o el programa que va a menguar. En este caso, bueno, ustedes pueden irse más abajo si quieren checar, no sé, acá tenemos, por ejemplo, desde el 94, pero pues no creo que nos interese. Pero tenemos, por ejemplo, el que ya se arrojó en enero del 2021. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente las políticas o los programas que se van a tener que seguir para este año corriente, o sea, 2021. Si se dan cuenta, este programa que le envía Banxico al Congreso y que le envía propiamente al titular del Ejecutivo, pues no es tan extenso, ¿no? O sea, la realidad es que digo, si ustedes lo pueden ver, pues no hay como gran parte de información contenida. Lo van a checar, bueno, eso lo van a checar para la siguiente sesión. Si se dan cuenta, las primeras 5 páginas son páginas muertas, entonces estamos hablando de que son solamente 12 páginas. La primera o las primeras más bien nos hablan como de la obligación que tiene el Banco de México a tener propiamente que arrojar este tipo de programas, nada más. Pero a partir de acá, bueno, pues ya empieza la situación de qué es lo que se busca. En el caso de México, para este año, lo que busca el Banco de México, pues es que se mantenga propiamente la cuestión de la inflación, sobre todo, bueno, sobreentendiendo tristemente la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque la inflación ya sabemos que lo que hace es que a todos nosotros nos reduce el poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir? Pues que no podemos comprar, no podemos gastar dinero. ¿Por qué? Pues porque está caro, porque claramente nos sometemos a una oferta y demanda que ahorita está bien afectada por toda la situación que estamos viviendo de salud. Obviamente de salud, de desempleo y vaya, estamos como en un stand-by, vamos a decirlo así. Y bueno, pues acá nos habla un poquito de lo que es la inflación, de todas estas partes de, digamos, desventajas o los efectos negativos que tiene propiamente la inflación. Y en base a toda esta introducción que genera el Banco de México, bueno, pues ahí sí ya nos dice qué es lo que va a considerar o qué es lo que va a hacer el Banco de México para que la política monetaria pues claramente se conduzca bajo una buena situación. Y a partir de ahí nos comienza a dar una serie de cuestiones. Entonces, bueno, esto se los voy a pedir, ustedes con que entren a la página de Banxico, en automático les va a arrojar
la página general. Recuerden que se van del lado derecho y del lado derecho se van a política monetaria y en política monetaria se van a, ¿qué era? Aquí está, espérame, lo voy a bajar. Ahí está. Se van a la parte de los programas, ¿sí? Y ya en los programas única y exclusivamente le dan lectura al programa monetario para el 2021, nada más. ¿Y qué es lo que van a hacer de ese? Pues hagan una especie de resumen, ¿no? Obviamente, si son 17 páginas, ¿qué les digo? Pues un resumen de 2 o 3, nada más de los aspectos más importantes que ustedes denoten. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues es lo que vamos nosotros a vivir este año, para saber más o menos qué es lo que piensa hacer y cómo es una de las panorámicas de cómo nos puede ir durante el 2021. Obviamente, pues con todo lo que ya se arrastró en 2020. Para eso sirve. Bueno. Déjenme salir de acá. De 2 páginas, ¿verdad? ¿Mande? Resumen, dijo. ¿Hablaste, Giovanni? Creo que no te escuché. Escuchaba bajito. Ajá, dijo que va a ser resumen. Se escucha bajito. No sé si sea yo o quien sea. Pero bueno. Espérenme, déjenme regresar a donde estaba. Porque creo que ya cerré la página. Espérenme. Ahí está. Les voy a compartir nuevamente para regresar a lo que estábamos platicando del Banco de México. ¿Ya les aparece? No. Ah, caray. Espérenme tantito. Ay. Ahí está. A ver, déjenme admitir Arturo. Ok, ya ahora sí. Bueno, acá tenemos entonces con esta inspección y con esa actividad que van a realizar. Obviamente, pues como martes vamos a estar en la cuestión del SAT porque vamos a estar cerrando el SAT. La otra actividad sería para miércoles, ¿sale? Entonces así quedaría. Les digo, nada más es un resumen chiquito en el cual puedan contribuir con un par de ideas y nada más. El siguiente que nosotros tenemos después del Banco de México como el otro componente precisamente del sistema financiero mexicano es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve o qué es lo que nosotros vamos a encontrar ahorita? Vamos a ver un poco de su estructura orgánica, cuál es su naturaleza jurídica, cuáles son sus finalidades y pues claramente cómo la podemos ubicar. La realidad es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también emerge o también sale a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Como se dieron cuenta, pues como casi todos, con excepción del Banco de México. Sin embargo, el hecho de que sea un órgano desconcentrado, ustedes ya saben por demás que es un descentralizado, un desconcentrado y demás. Aunque sea desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, pues cabe mencionar que tiene autonomía técnica y que tiene autonomía de facultades. ¿Qué quiere decir? Pues que claramente tiene una parte de poder designar cuáles son propiamente sus funcionalidades. Propiamente en este caso la Comisión Nacional puede decidir y puede hacer las cosas con una autonomía. Eso pues no quita que dependa de alguna manera indirecta, pues obviamente de la Secretaría de Hacienda. Esta autonomía pues siempre se la tiene que indicar de acuerdo a lo que nos diga la ley, no puede hacer solamente las cosas porque sí. Ahora, la comisión tendrá por objeto, o sea, como objeto primordial, porque ya vimos que tiene muchos, pero tiene como objeto principal que se supervise y que se regule a todas las entidades que integran el sistema financiero. ¿Para qué lo hace? Lo hace para que obviamente estén estables y para que funcionen de una manera correcta. Digo, la realidad es que todos de una manera directa o indirecta necesitamos una parte de vigilancia. Porque si a nosotros nos dan el libre albedrío tal cual y nos dice que quieran lo haga y quien no, no, pues la realidad es que nadie haríamos como muchas cosas. Entonces, en el caso pues de las entidades del sistema financiero es lo mismo. Si no hay alguien que regule, si no hay alguien que vea que funcionen de manera correcta, pues la realidad es que no serían como ciertas instituciones de calidad.
Además, lo que busca es que precisamente esta parte se encuentre no solamente estable, sino que se encuentre de una manera equilibrada, todas estas partes del sistema financiero. Este sistema pues busca también proteger pues los intereses de carácter público. ¿Qué quiere decir? Pues que no solamente nos habla de las cuestiones privadas, no solamente de las entidades financieras, sino que también le importa pues el bienestar y la estabilidad propia, pues obviamente de todas las personas que componemos la sociedad. Por ello, pues se encarga de supervisar y regula a las personas, tanto físicas como morales, cuando éstas precisamente generen o lleven a cabo actividades que las leyes, pues obviamente nos manejen como parte del sistema financiero. Por ello yo muchas veces les platicaba, ¿no? Y les decía, bueno, es que de manera directa o indirecta tenemos mucho más relación con el sistema financiero del que creemos. Bueno, ¿cuál es su estructura orgánica? ¿A qué se refiere la estructura orgánica? La estructura orgánica básicamente es aquellas unidades, aquellos funcionarios, aquellos órganos que componen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que precisamente pueda ejercitar sus funciones. O sea, en otras palabras, pues para que pueda hacer su chamba. En este caso de esta tenemos seis partes integran la estructura orgánica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Cuáles son? Bueno, son las que aparecen o las que tienen en su cuadrito o las que tienen en pantalla. A ver, déjenme ver. ¿Estás ahí, Paula? Bueno, ¿me escuchas? Sí, Sí, Paula, ¿me harías favor de leerme tus recuadritos a partir del naranja hasta el azul? sí, dice, la Gracias. comisión para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus facultades contará con 1. Junta de Gobierno, 2. Presidencia, 3. Vicepresidencias, 4. Contraloría Interna 1, 5. Direcciones generales y 6. Demás unidades administrativas necesarias. Perfecto. Bueno, en esta parte, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Bueno, tenemos una junta de gobierno, tenemos en el caso de la junta de gobierno, pues se integra por diferentes elementos, la presidencia no, la presidencia solamente hay una, las vicepresidencias en ese sí dependerá de lo que considere necesario para realizar sus funciones. La Contraloría, pues obviamente tiene que ver con el manejo de recursos, pero internos, o sea, interno de la propia Comisión Nacional Bancaria, las direcciones generales que van a ser como estas unidades, vamos a decir, como estas unidades que van a tener diferentes funcionalidades dentro de la Comisión Nacional y cualquier otra unidad administrativa que la Comisión Nacional considere necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Si al rato la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice, a ver, yo necesito una unidad para este trámite o para este tipo de atención o para este tipo de tratamiento, ¿lo puede hacer? Claro que sí. La ley lo faculta para que completamente él pueda estructurar alguna otra unidad de carácter administrativo que le sirva precisamente para realizar sus funciones y no hay absolutamente ningún problema. Bueno. Acá tenemos obviamente una por una de los organismos o de los departamentos, unidades que componen propiamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El primero, porque también tenemos una ley de la Comisión Nacional, el artículo número 11 de esa ley nos habla o nos comienza a hablar propiamente del organigrama. En este caso, pues el primero que nos habla es de esta Junta de Gobierno. Esta junta de gobierno, bueno, tendrá propiamente que estar compuesta por 10 vocales. Van a ser 10 vocales, o sea, 10 voceros, vamos a decirlo así. El presidente, que obviamente va a ser el presidente de la Comisión Nacional, y que lo será también de la Junta. Eso es importante porque la realidad es que va a ser la misma persona. O sea, el presidente de la Comisión Nacional es el mismo presidente de la Junta de Gobierno. Pero aparte del presidente, bueno, tenemos 10 vocales y tenemos 2 vicepresidentes, por eso les decía que no solamente es uno, son 2. ¿Quién se va a encargar de designarlos? Porque acá la realidad es que la Junta de Gobierno se genera a través
de elementos que ya están constituidos. Por ejemplo, el presidente y los vocales también emergen de la propia, digamos que de la propia dependencia. Decíamos que estos dos vicepresidentes, la propia Comisión Nacional se va a encargar de designarlos o se va a encargar propiamente de nombrarlos y poderles dar pues, su cargo. En este caso, la Junta de Gobierno tiene una característica interesante que nos habla de esta parte de contrapesos y de evitar abusos de poder o de evitar conflicto de intereses. ¿En qué se puede visualizar? Se puede visualizar en que recordemos que tenemos 10 vocales, ¿sí? Pero de esos 10 vocales no todos los emite la Junta, o sea, no todos son parte de la Comisión Nacional designados por la misma. La realidad es que aquí intervienen 3 dependencias importantes para la elección de esos 10 vocales. Influye la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, influye el Banco de México y también las comisiones. En este caso, las comisiones nacionales de seguros y fianzas y el sistema de ahorro para el retiro, ¿sí? ¿Cuál es la división o cómo se hace en esta división para elección? Los primeros 5, que obviamente estaríamos hablando de la mitad aritmética, si lo vemos así, son elegidos por la Secretaría de Hacienda. El Banco de México, que obviamente es la siguiente dependencia, no necesariamente en orden jerárquico, pero por lo menos que no es desconcentrada de la Secretaría de Hacienda, pues es el Banco de México. El Banco de México va a elegir a 3 vocales de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? Allá vamos 8. Y nos faltan 2 vocales más. Uno será por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la otra será por la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. 1 y 1. Y así queda conformada la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y van a decir ustedes, bueno, ¿qué carambas? ¿Por qué carambas no los elige la Comisión Nacional? ¿Por qué tienen que influir todos? Porque de manera directa o de manera indirecta, todas estas dependencias tienen el contacto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin importar. Y esto es muy importante, porque obviamente nos habla de que la Comisión Nacional controla las entidades financieras y una Afore, pues es una entidad financiera. Vamos a pensar, un miembro de la banca comercial también, entonces tiene que darle injerencia e importancia a las otras dependencias o a los otros miembros que integran el sistema financiero en nuestro país. Me preguntas, Paola, que si los vocales son los integrantes. Sí, los vocales son los integrantes. Por eso les decía, como ya hablamos de que hay una injerencia de intereses, porque hay que ser muy honestos, imagínense, decimos, a ver, tenemos una Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se encarga de regular a todas las entidades, o sea que de manera directa o indirecta, una Comisión Nacional de Seguros o una de ahorro para el retiro va a tener relación con esta. Entonces, cuando se trate de tomar las decisiones, pues qué feo sería que sea exactamente la misma persona, el mismo presidente, que es el presidente de la Junta de Gobierno, y 2 vicepresidentes que ellos mismos eligen. Pues, ¿dónde queda nuestra injerencia o dónde queda nuestra tomada en cuenta? Pues queda precisamente en los integrantes. Como bien menciona Paola, sí son los integrantes. Y esos otros 10 integrantes, pues serán precisamente los 10 vocales. Ya les dije, 5 por la Secretaría, 3 por el Banco de México, 1 por la Comisión de Seguros y el último por el Sistema de Ahorro para el Retiro. Así quedaría la Junta de Gobierno. Es muy importante la Junta de Gobierno dentro de la Comisión Nacional. ¿Por qué? Porque precisamente de ahí emergen las resoluciones o los acuerdos. Entonces es muy importante vamos a decir que la participación. Bueno, ¿qué es lo que hace propiamente la Junta de Gobierno para que podamos entender un poquito de la importancia y obviamente de lo importante que es que precisamente los otros integrantes puedan elegir también vocales para que obviamente se haga todo pues en un marco de legalidad, sin evitar que haya conflicto de intereses o algún otro mecanismo sobreentendido? No es que pase, pero bueno, pues buscan las medidas necesarias para que esto se evite. Stephanie, buenas tardes, ¿me escucha?
Creo que Buenas no. tardes, abogada. Stephanie, un favorzote, ¿me puede leer la fracción primera? Bueno, que sería básicamente la fracción 2, esta, y ya. Solamente Ok. la 2 y la 3. Dice, determinar o recomendar que se proceda a la amonestación, suspensión o remoción e inhabilitación de los consejos directivos comerciales, delegados y fiduciarios, como estoy leyendo en el celular, no alcanzo a ver. Apoderados, funcionarios, auditores externos, independientes y demás personas que puedan obligar a las entidades. 3. Acordar la intervención administrativa general de las entidades con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquellas violatorias de las leyes que la rigen, o de las disposiciones de carácter general que ellas deriven. Perfecto, gracias, Stephanie. Verdaderamente, en el caso de la Junta de Gobierno, bueno, lo primero, la primera fracción, si se dieron cuenta, nos indica a toda la parte de los funcionarios, todos aquellos que de alguna manera precedan algún tipo de entidad y se tenga que tomar una decisión acerca de qué va a pasar con ellos, si se les tiene que remover, si se les tiene que inhabilitar, la Junta de Gobierno va a ser la encargada de hacerlo. Por eso les decía, pues obviamente ahí vemos la importancia de los contrapesos que puedan existir, porque si no, pues se podría interpretar que si es un funcionario de la misma Comisión Nacional, pues la misma Comisión Nacional pues no lo va a querer sancionar, inhabilitar, remover. Pero sin en cambio, como tenemos unos contrapesos diferentes de otros integrantes, pues claramente esa puede ser una cuestión mucho más completa o multidisciplinaria, si es más, si hasta lo queremos ver desde el lado de la cuestión del expertise. Y la segunda que nos leyó su compañera nos habla precisamente de la cuestión de resolver todas estas operaciones que de alguna manera puedan imponer algún peligro, en este caso a la estabilidad o a la liquidez como tal. ¿Por qué? Pues obviamente si la comisión flaquea, vamos a decirlo así, si tiene alguna problemática porque se está quedando sin liquidez, pues lo que hemos visto en muchas de las dependencias, ¿qué es lo que pasa? Pues entre ellos hasta que no ven la manera o hasta que no es ya el punto final, no comunican las situaciones. ¿Qué quiere decir? Que se tapan entre ellos. Pues precisamente para evitar estas problemáticas hasta de desfalco, como lo hemos visto en otras instituciones, pues lo que hacen es eso, que cuando se necesite o cuando haya alguna problemática de este tipo se pueda dar la intervención. ¿Y quién se va a encargar de decidir? La Junta de Gobierno. Y eso se los pongo muy sencillo, porque si ustedes se ponen a pensar, así hagan un recuento así en su mente, hemos encontrado en nuestro país saqueos de todo tipo. Lo hemos encontrado por partidos políticos, lo hemos encontrado por gobernadores a sus estados, por presidentes municipales a sus municipios, por empresarios a diferentes órganos, como lo ha sido en este caso Pemex, porque se ha dado un saqueo a Pemex. Hubo una gran retribución en cuanto a la SEP, por ejemplo, si nos vamos a esa parte. Y así podemos seguir enunciando un sinfín de ejemplos en los cuales se han dado desfalcos millonarios. Pero yo les pregunto, ¿cuándo han escuchado que se ha dado alguna situación de desfalco o que alguno de los funcionarios haya ido con miles y millones de pesos o de dólares en una Secretaría de Hacienda, o en una Comisión Nacional Bancaria, o en un Banco de México donde se encuentra propiamente el dinero? La realidad es que no, precisamente por todos estos mecanismos de vigilancia y de contrapeso. Bueno, tenemos el siguiente que es el cuarto, bueno, el cuarto y el quinto. Giovanni, ¿me podría hacer favor de leerme el 4 y el 5, que son estos dos que están acá abajito? Sí. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan actividades. A propuesta del presidente de la comisión, las multas administrativas podrán ser condonadas parcial o totalmente por la Junta de Gobierno. Autorizar la constitución y operación de aquellas entidades que señalan las leyes. Ok, bueno, tenemos un par de fracciones más que nos acaba de dar lectura su compañero. Una nos habla de la cuestión punitiva. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente de este poder coercitivo, sancionador que se tiene para imponer estas partes de castigos administrativos porque precisamente se dé algún tipo de infracción.
¿Quién va a ser el encargado de, para empezar, decirlo? Pues obviamente el encargado de señalarlo de primera mano va a ser el presidente. El presidente de la Junta, que es el mismo presidente de la comisión. Obviamente es el que va a decir cómo está la problemática y la va a exponer a la Junta de Gobierno de manera general. De hecho, la Junta de Gobierno va a ser el encargado de designar las multas administrativas y si en algún momento se decide que estas multas no se paguen, o bueno, hay alguna condonación, ya sea total o en su defecto de alguna parte, lo puede hacer, sí, pero ya no lo hace el presidente, solamente lo hará en este caso la Junta de Gobierno, con estos 10 vocales más los otros 3 elementos más, estamos hablando de una totalidad de 13 individuos. Y el otro, pues obviamente la cuestión de las operaciones, tiene que ver con la parte de que se autorice que se cree o que se opere alguna de las entidades financieras. Si va a haber una que se va a aperturar, recuerden que tienen que estar autorizadas. ¿Y quién va a decir si sí se constituye y si sí tiene el derecho de salir operaciones? Pues obviamente la Comisión Nacional, pero a través de su Junta de Gobierno. Tenemos la siguiente, Aldair, ¿me escucha? Aldair, ¿dónde está? ¿Estaba Aldair? Ya se desconectó, qué pachoy. Que ya no lo veo. Ginola, ¿me escucha? Sí. Sí, Ginola, por favor, los siguientes dos, que sería fracción 6. Bueno, nada más la 6 y esta, porque no puse todos. Autorizar la inscripción en la sección especial del Registro Nacional de Valores e Intermediarios de Valores, emitidos en México o por personas morales mexicanas, para ser objeto de oferta en el extranjero. Nombrar y remover a su secretario, así como a su suplente, quienes deberán ser servidores públicos de la comisión. Perfecto. Bueno, en este caso, la primera que leyó su compañero tiene que ver con la cuestión de los registros. Obviamente los registros, pues como tienen que ser autorizados propiamente, ya sea por personas morales o por propia situación, ya sea en una cuestión extranjera, tienen que ser autorizados. Y esta autorización para que puedan ser inscritos, como no sabemos la situación legal, quien tiene que dar la autorización sería la Junta de Gobierno. Y el otro pues tiene que ver con sus propios servidores públicos. Cuando se trata de nombrar alguno nuevo o en su defecto, cuando se trata de quitar algún secretario, en este caso si puede ser el titular o puede ser el suplente, en este caso pues tienen que ser los mismos servidores de la comisión, pero claramente pues si tienen representación a través de vocales pues tienen que respetarlo porque la decisión final pues la tiene propiamente la Junta de Gobierno. Por eso es que es tan importante la Junta de Gobierno, es más, en muchas situaciones, pues hasta más importante que el propio presidente de la comisión. ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque son muchos y porque vienen de diferentes entidades financieras, bueno, del sistema financiero. Y bueno, la última tiene que ver por cualquier otra causal que el propio presidente considere necesaria. ¿Qué quiere decir? Acá también nos da una panorámica muy amplia porque nos dice, bueno, si hay alguna problemática de la cual el presidente se da cuenta, o sea, el presidente de la comisión y de la junta, y él considera que lo debe de discutir con toda la junta de gobierno, no hay ningún problema, los puede completamente convocar porque así lo autoriza la ley. Como nos damos cuenta, pues obviamente teníamos 14 fracciones, pero dije, bueno, si no, no vamos a acabar nunca. Entonces nada más les puse las primeras 6 y posteriormente las 2 últimas. Ahora tenemos el siguiente que sería propiamente el de la presidencia, ¿sí? Obviamente vamos a hablar del presidente. Recordemos, estos fundamentos legales son de su ley especializada. En este caso, pues estaríamos hablando de la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El presidente nosotros lo encontramos, o la presidencia nosotros lo encontramos en el artículo 14. Según lo que nos dice, pues obviamente el presidente pues va a ser el titular, va a ser esta autoridad de carácter administrativo, pero obviamente autoridad máxima de la propia comisión. Pero ¿quién va a designar a este? Y aquí vamos a tener pues obviamente uno de los detalles importantes. El presidente no solamente llega ahí por una situación de indistintamente o necesariamente de una competencia o de alguna cuestión
designación, digamos que democrática. No, la realidad es que el presidente de la comisión llega designado de manera directa. ¿Y quién lo designa? O sea, ¿quién le dice tú vas a ser el presidente de la Comisión Nacional? Va a ser el secretario de Hacienda y Crédito Público. Él es el que precisamente se va a encargar de designarlo y no va a tener competencia. No se somete a proceso, no se somete a terna, no se somete a nada, solamente a la designación del secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué tan bueno y qué tan malo es? Digo, pues bueno, ya eso es como una cuestión interna, porque al final de cuentas, pues es un mecanismo de designación y porque técnicamente, pues, digamos que el secretario de Hacienda, al ser el titular del máximo órgano del sistema financiero, pues es válido que decida con quién trabajar, lo cual pues también es un poquito delicado porque tampoco nos garantiza como una cuestión libre de conflicto de intereses, sobre todo porque recordemos que ¿quién elige al secretario de Hacienda y Crédito Público? Cuéntenme. ¿Quién lo elige, muchachos? ¿Quién lo elige? ¿Quién lo elige? Cuéntenme. ¿Quién elige al secretario de Hacienda y Crédito Público? A ver, déjenme checar el chat. Exactamente, Ginola, es el presidente, el titular del Ejecutivo. Entonces, pues imagínense, pues vamos, digamos que de unas a otras, ¿no? O sea, el presidente de la República elige al secretario de Hacienda y el secretario de Hacienda elige al presidente de la Comisión Nacional. Entonces, tenemos una parte de secuencia, vamos a decirlo así. ¿Cuáles son las facultades o cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros propiamente mandatadas para el presidente de la Comisión Nacional? Pues lo primero, pues es que es su comunicador o su informante directo de la Secretaría de Hacienda. Se le tiene que informar todo a la Secretaría de Hacienda. De hecho, pues obviamente también tiene que informarle todo, pues bueno, no todo, obviamente ya lo que sea de competencia de cada uno, también tiene que informarle al Banco de México. Ahí a él le tendrá que dar, pues obviamente la información de cómo andamos, de cómo anda la liquidez propiamente en las entidades financieras y obviamente qué solvencia tienen esas entidades financieras. Si hay un problema de quiebra, si hay un problema de concurso, si hay un problema de falta de recursos, de retiro, etcétera. Pues obviamente esa información pues es la que le importa al Banco de México. A la Secretaría no, bueno, la Secretaría pues ya dependerá de los casos concretos que le solicite. Tenemos otras, por ejemplo, porque igual si se dieron cuenta, pues no les copié todas, traté de copiarles las más importantes, sobre todo las que nos den una idea más clara de qué es lo que tiene que hacer. Tenemos también la parte de formular los presupuestos. También la Comisión Nacional puede formular presupuestos de ingresos y egresos, pero no lo hace del país, solamente hace su presupuesto de ingresos y egresos de la misma comisión, ¿sí? De hecho, pues si él también entrega algún estímulo económico a alguna entidad financiera, pues también tiene propiamente que formular estos programas, porque ya lo habíamos comentado anteriormente. No solamente se entregan estímulos económicos porque sí, claramente tienen que tener una fundamentación y tienen que estar bien programadas porque si no podemos caer en una problemática contraproducente. Obviamente estos estímulos económicos, bueno, pues se les dan propiamente a los integrantes o a los funcionarios de la propia Comisión Nacional. Claramente no solamente lo hace el presidente, si yo quiero darle un estímulo fiscal a mis funcionarios, no solamente yo lo hago por decreto, vamos a decir, no, tengo que consultarlo claramente con la Junta de Gobierno. A ellos serán a los que les tendré que decir y ellos pues ya tendrán que aprobar. Si ellos aprueban, sube a la Secretaría de Hacienda. Si la Junta de Gobierno no aprueba, pues ya ni siquiera llega a la Secretaría. Acá es una cuestión de respeto muchas veces a las facultades, porque la realidad es que si el presidente dice sí,
Pues muchas de las veces la Junta de Gobierno bajo esta tentativa de colaboración dice sí. Y si la Junta dice que sí junto con el presidente de la comisión, pues claramente la Secretaría de Hacienda no se niega. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bueno, pues tendrá también que establecer los criterios en materia de estímulos económicos. Pues claro, les va a decir cuáles sí se pueden y cuáles no. Entonces, por eso el canal tan directo, tan estrecho que tiene la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional. Porque la misma Secretaría, que es la que se encarga del movimiento económico, ¿no? De la cuestión del dinero, le dice, a ver, sí puedes entregar este estímulo, probablemente ni siquiera lo metas al programa porque no te lo voy a poder aprobar porque no es viable, porque no me alcanza, por lo que quieran y manden. El siguiente, pues obviamente tiene que dar el titular, bueno, en este caso el presidente propiamente tendrá que dar lo necesario para el cumplimiento de los programas. Pues claro, porque podemos tener muy bonitos y muy buenos programas, pero claramente si no se tiene el financiamiento, los medios necesarios para lograrlo, pues no nos servirá de mucho. Entonces, esta es la obligación del presidente. El presidente tendrá que proveer para que los recursos para que precisamente pues, se pueda dar efectividad a los programas. Cuando hablo de recursos, bueno, también quiero mencionar, no solamente se habla de recursos completa o meramente económicos, ¿no? La realidad es que hablamos de recursos en manera general. Puede ser hasta de recursos humanos, ¿qué quiere decir? Pues obviamente la cantidad de personal para ejecutar un programa, la cuestión de papelería, la cuestión de medios de comunicación, todo lo que se necesite para poderlo hacer. Y el último que tenemos, bueno, se tiene que informar a la Junta de Gobierno sobre cómo se ejercita el presupuesto de egresos. ¿Qué quiere decir? Que el presidente tiene que darle o rendirle cuentas a la Junta de Gobierno de cuánto dinero salió de la Comisión Nacional. Pues claro, porque si no, pues imagínense, teniendo a todos los vocales de diferentes entidades, pues sería el colmo que el presidente de la Comisión Nacional pues no tuviera que rendir cuentas, por decirlo de alguna manera. Bueno, en esta parte tenemos una situación acá. La siguiente semana vamos a ver, porque obviamente voy haciendo la medición propiamente del tiempo. La medición del tiempo en cuanto a qué situación. En cuanto a que obviamente tenemos actividades, una actividad a desarrollar la siguiente semana. Y posteriormente esa actividad, yo creo que en esa actividad vamos a ocupar el día martes. Y el día miércoles vamos a hacer, bueno, no vamos a hacer una actividad, más bien yo les voy a explicar una parte de grupos financieros que obviamente ingresan dentro de la Comisión Nacional Bancaria y vamos a tener una actividad para la semana posterior. Entonces los digo para que obviamente no nos perdamos y vayamos avanzando así como vamos cerrando los integrantes del sistema financiero. Primero, pues obviamente en este caso la Secretaría de Hacienda, posteriormente el Banco de México, que cerramos con la actividad que ahorita les abro en plataforma, y obviamente la parte de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues la estaríamos cerrando propiamente con la actividad que tiene la siguiente semana. Bueno, vamos a avanzar solo un poco más porque tengo que retirarme precisamente a Universidad de Oriente a firmar unos documentos. Entonces los voy a tener que dejar salir un poco más temprano. Yo calculo que siempre los dejo salir como 15 minutos, ¿no? Entonces yo creo que más o menos 3:30, si no es que un poquito antes, los tendría que dejar salir porque obviamente tengo que hacer preparación de documentos y todavía pues tengo que trasladarme hasta allá y creo que me cierran a las 4 o algo así. Entonces, les aviso para que no haya ningún problema. Ok, entonces pasaremos a la siguiente, que es nuestra Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Nosotros ya habíamos comentado un poquito cuando le dimos la introductoria, obviamente no habíamos visto su marco legal, ni lo habíamos visto a detalle, pero pues platicamos un poquito de qué se encargaba la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Bueno, ya sabemos propiamente, es más, para que no tengamos ninguna problemática, porque si se dan cuenta, la mayoría de integrantes del sistema financiero en nuestro país tienen nombres largos y complicados. Entonces, obviamente, para que no estemos redundando y no estemos repitiendo y repitiendo y repitiendo, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, le podemos decir la CONSAR.
¿sale? Pero obviamente entre nosotros, ¿no? Ya cuando ustedes se dirijan o cuando ustedes hablen de ella o cuando tengan que contestar su examen, bueno, ahí sí no, ahí sí van a tener que poner el nombre completo. En el caso de esta comisión, también es un desconcentrado. Cabe mencionar que es un órgano de carácter o de funcionalidad completamente administrativa. Es desconcentrado porque al igual que los dos anteriores que hemos platicado, bueno, el anterior más bien que hemos platicado, también es desconcentrado, depende de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, al igual que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también goza de una autonomía técnica y tiene también facultades ejecutivas. Sí, esto dependerá pues claramente de la funcionalidad propia que pueda tener y pues claramente de la que le pueda otorgar la misma ley. Las que no, pues claramente tendrá que atenerse a lo que mandate nuestra Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno. Aquí tenemos la parte del sistema de ahorro para el retiro. En este caso ya no hablaríamos de la comisión, sino hablaríamos del sistema de ahorro para el retiro, ¿sí? Realmente acá tenemos una parte histórica, podemos denominarlo de alguna manera, que es precisamente donde vamos a darle la introductoria y con eso cerraríamos para que les haga su pase de lista. En este caso, el sistema de ahorro para el retiro surge o emerge más bien a través propiamente del Plan Nacional de Desarrollo, que nosotros ya hemos platicado un poquito de él. Tenemos un Plan Nacional del Desarrollo. Perdón. Les decía, del Plan Nacional de Desarrollo ya hemos platicado que obviamente se da a través de los diferentes periodos y demás. Bueno. Pues no es nuevo, siempre se han tenido, bueno, no siempre, pero bueno, ya tenemos mucho tiempo con estos planes nacionales de desarrollo. Tuvimos uno que fue el del 89, el del año 89, precisamente, mi amor, ahorita te veo. Tenemos del 89 al 94 y ese preciso Plan Nacional de Desarrollo busca y nos estandariza propiamente un objetivo de carácter más grande. ¿Sí? En el cual se habla, pues obviamente, de una política. Se incluye algo que se denomina política de asistencia y seguridad social. Ahí se empieza a dar propiamente este carácter o se empieza a darle como una importancia a buscar viabilidades, ¿no? Vamos a decir así, alternativas que se pudieran tener para que los trabajadores en nuestro país, pues obviamente tuvieran mejores prestaciones, sobre todo pues mejores servicios y que estos servicios y prestaciones pues no se dejaran propiamente al olvido, porque en ese momento había una problemática interesante. Con esto, pues, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace básicamente es que se busca que estas oportunidades y estas prestaciones sean eficaces, o sea, que logren propiamente su propósito, que sean equitativas para todos los trabajadores mexicanos, pero sobre todo que gozaran de una parte humanitaria, ¿no? O sea, porque solamente se le veía al trabajador mexicano como esta parte del obrero, ¿no? Como esta parte del que daba a ganar alguna situación empresarial. Entonces acá pues se busca en este Plan Nacional de Desarrollo pues buscar estas medidas o estas opciones que tuvieran los propios trabajadores para rodearse de otro tipo de servicios. Con ello, pues obviamente, ¿qué es lo que surge a raíz de esta parte? Pues el propio Ejecutivo Federal, dentro de los objetivos que marca en esta cuestión del Plan Nacional, busca el desarrollo en la política no solamente económica, sino en la política social. Y ellos se plantean la idea en ese momento y dicen, bueno, a ver qué pasa o qué bien estaría que se pudiera motivar o incentivar o de alguna manera que pudiéramos fomentar un ahorro interno, o sea, que el trabajador ahorrara. ¿Para qué? Pues precisamente para que se manejara como una inversión a futuro y que claramente pues, los esfuerzos de las medidas necesarias para que los propios trabajadores pudieran con el tiempo pues mejorar su situación económica, porque la realidad es que muchos nos dimos cuenta, se dieron cuenta en su momento,
que muchas personas a cierta edad, como todos, y todos vamos a padecer la misma situación, llega un momento en que ya no teníamos una manera de producir, ya no éramos productivos hablando económicamente. Ya teníamos imposibilidades hasta para trabajar, imposibilidades de salud y de entre algunas otras cosas. Entonces decían, bueno, pues es que entonces, ¿qué pasa con esas personas? Esas personas agarran y si no eres pensionado, pues ya no hay manera. O si no tienes una jubilación, ¿qué te explico? Si no trabajas para este tipo de lugares, de empresas o de dependencias, ya no hay manera. Dijeron, bueno, pero pues tampoco el Estado está tan preparado ya para poder, imagínense, desde el 89 ya se veía venir la situación. El Estado tampoco ya no está tan preparado como para estar pagando una totalidad de pensiones y jubilaciones. Entonces, ¿cómo le hacemos para que precisamente los trabajadores inviertan o ahorren en su propio retiro? Que el Estado tenga una menos situación digamos, de aportación tan grande, porque ya no había los recursos ni los medios necesarios, y que claramente pues ellos puedan seguir gozando de la prestación de servicios o tener prestaciones pues mucho más dignas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y precisamente, pues es cuando se compete o se meten las autoridades a decir, bueno, pues hay que complementar precisamente algo externo, una medida externa. Y en este caso es como surge propiamente el sistema de ahorro para el retiro. Con este sistema de ahorro para el retiro, pues tiene el objetivo de tener que aumentar los recursos. Estos recursos de los cuales pues van a gozar los trabajadores al momento de que ya no sean productivos y claramente al momento que se tengan que retirar. Y así es más o menos la cuestión de propiamente de los trabajadores al momento que generan su retiro. La siguiente semana les voy a cargar a plataforma una noticia, porque más bien es como una especie de noticia o documento que encontré, me apareció y está muy digerible, está muy fácil porque es a manera de nota. Y precisamente nos habla de que se inicia el retiro de la generación conocida como generación Afore. Ellos ya se están comenzando a retirar, son personas de aproximadamente 60 años. Y volvemos a lo mismo, y ahorita pues cuántos de nosotros en edad que sí es productiva, cuántos realmente de nosotros pues estamos en esta parte de la inversión o en esta parte del ahorro. Pues la realidad es que me atrevo a decir que muy pocos. Y con esta dualidad que ya no podemos encontrar trabajos que ofrezcan prestaciones a largo plazo o una jubilación o una pensión, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vamos a tener precisamente para la cuestión de la vejez? Y esto, bueno, pues ya es una cuestión de, pues digamos que de criterio y también de una parte de educación del ahorro, que empecemos obviamente a considerar diferentes viabilidades para que precisamente cuando nos llegue el momento de ya no ser productivos o cuando llegue el momento de que podamos tener alguna enfermedad, pues tengamos o hayamos o podamos vivir de ciertos frutos que obviamente nos fueron dejando nuestros años laborales. Pero bueno, pues eso ya lo vamos a platicar un poquito más adelante, bueno, específicamente en las siguientes sesiones y obviamente vamos a ampliar un poquito más el tema. Les amplío entonces en un momento la parte, de hecho si quieren les adjunto la parte de la de Banxico, donde puedan encontrar esto de política económica para que puedan hacer su resumen. De todos modos, bueno, cualquier pregunta o cualquier duda que puedan generar ustedes en el transcurso de estos días, bueno, pues ya saben que sin problema me la pueden hacer llegar. Denme un minuto para buscar su lista y los pueda obviamente dejar salir, por favor. Giovanni.
Fernández Campos, Ginola. Presente. Ok. León de la Vega, Arturo. Presente. Ok. Méndez, Carmelo, Jessica. Jessica no está, ¿verdad? ¿O sí? No. Ok, espérenme tantito. Sí, sí estaba. Montes Tlapaya. ¿Mandé? Ay, sí me escuché, es que se traba un poco mi audio. Ah, perdón, Jessica. Sí, ya. Montes Tlapaya, Guadalupe, Stephanie. Sí. Presente. Perfecto. Ramos Luna, Aldair. Rojas Flores, Marvin. Presente. Ok. Romero Corona, Esther. Presente. Y Salas Teompacal, Paola. Presente. Perfecto. Ahora sí, si me pueden aperturar sus cámaras para que les pueda tomar su evidencia y ya puedan salir. Déjenme quitar esto. Espérenme un tantito. Ujú. A ver, un segundito. ¿Quién me falta? No me falta Stephanie, pero ya no la puedo esperar. Déjenme ver. Perfecto, sí salieron. Bueno, entonces así quedamos. Discúlpenme, pero en verdad sí se me pasó el tiempo y no les pude avisar con anterioridad. Pero bueno, entonces nos estamos escuchando y nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense mucho y que tengan bonita tarde. Gracias. 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 Hasta luego, cuídense.